Sí, sí. Cuando quieran arrancamos, ¿eh? Bueno, Bueno, pero presentalo al sí, sí, doctor. sí, yo lo presento. Bueno, el doctor Joaquín Diez, gran amigo y compañero de la facultad, hace muchos años. Es doctor en medicina y especialista en psiquiatría y medicina del sueño. Bueno, Y va a estar gracias por la presentando hoy. invitación. Esperen que voy a compartir pantalla. Esperen que... Esperen que hice lío. Compartir pantalla. Ahí está, ¿ahí se ve o no? Ahí se está viendo, perfecto. Ahí va. Bueno, la idea obviamente es hablar un poco de esto. Vamos a tratar, ¿por qué no me avanza? Vamos a tratar de repasar algunos temas. Voy a tratar de no correr tanto, si no me reta mi fonoaudióloga. Voy a ver o sea, son un montón de temas los que me gustaría tratar, pero bueno, vamos a tratar de hacer una especie de condensado. Cualquier cosa, obviamente, me frenan, me preguntan, lo que sea. Bueno, para ver qué es el sueño, unas cosas como más básicas del dormir, qué tiene que ver el sueño con el peso, algunos mecanismos de la alteración metabólica por la falta de sueño. Es imposible, digamos, saltearse algo de la microbiota, que se está hablando muchísimo hoy en relación a muchísimas cosas, y también particularmente en el sueño. Obviamente no podemos dejar de hablar de algunas patologías del sueño, sobre todo el SAOS, y si nos da tiempo, hacer como una especie de raconto individual y social de los problemas que trae el sueño, este, aprovechando la oportunidad que tengo gente presente que escuche. Bueno, lo primero que quiero poner es esto, durante mucho tiempo se pensaba esto, que el sueño es del cerebro, por el cerebro y para el cerebro. Esta es una afirmación eh, que no sé qué les parece a ustedes, les dejo segundos para que la piensen, pero por lo menos en la facultad, cuando nosotros estudiábamos, hace ya más de 20 años, un poco nos enseñaban esto, que el cerebro es el protagonista del sueño. El sueño se mide en el cerebro, y el cerebro es el principal benefactor, ¿no? Del sueño. Y obviamente en los últimos años, 50 años en realidad, ha avanzado muchísimo la medicina del sueño y hoy sabemos que todo el cuerpo duerme. Si bien el sueño lo definimos como un estado más conductual, eh, todo el cuerpo entra en una modalidad de sueño y que cambia su configuración. Eh, Tal es así que todo el cuerpo se beneficia por un buen descanso y todo el cuerpo se perjudica por un mal descanso. Básicamente el sueño se produce por dos mecanismos, ¿sí? Lo que llamamos el proceso C, que es el circadiano, que este es el que se activa con el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, ¿sí? Se activa durante el día, se desactiva, por así decirlo, durante la noche, porque hay cosas que se activan y otras que se desactivan, pero esta oscilación periódica nos da una propensión periódica, ¿sí? A dormir. Y después tenemos el proceso S, que es el proceso homeostático, que tiene más que ver con la acumulación de sustancias, ¿sí? Que se llaman hipnógenos o somnógenos endógenos, más que nada el ADP, y que con la acumulación generan más propensión al sueño. Cuando dormimos esto se depura y cuando nos despertamos arrancamos de vuelta. Es interesante la forma de la curva, ¿sí? De acumulación y sobre todo la de depuración, donde necesitamos todo este tiempo, ¿sí? Acá pone 8 horas más o menos de sueño, y donde si no depuramos todo, bueno, si nos despertamos en algún momento, arrancamos con más adenosina y eso implica también un nivel o una propensión al sueño a lo largo del día. El enemigo principal del proceso circadiano es la exposición lumínica, sobre todo nocturna, que es lo que configura un poco una de las pandemias también que tenemos hoy en relación a los problemas circadianos que vamos a mencionar algo a continuación. Y en relación al proceso homeostático, el principal enemigo es la siesta. Una siesta mal ubicada o de una duración demasiado extensa disminuye
¿sí? La acumulación, no, depura esto y cuando nos despertamos arrancamos de vuelta y cuando llega el horario nuestra propensión al sueño baja. Un poco lo que se plantea es la distancia entre estas dos curvas es la propensión al sueño. Cuanto mayor es la distancia, mayor es la facilidad para dormir. Cuanto menor es la distancia, como vemos acá, la posibilidad de dormir es casi nula. Bien, ¿cuánto hay que dormir? Es una pregunta obviamente muy difundida, porque la gente siempre pregunta, bueno, ¿cuánto tengo que dormir? La respuesta obviamente no es única. Hay dos determinantes eh, fundamentales para la necesidad de sueño. La primera es la edad, ¿sí? Que es la más importante de todas, ¿sí? Un mismo sujeto a lo largo de la vida tiene una gran variación en la necesidad de sueño. Como vemos acá, todo se plantea en un rango, ¿sí? En azul está lo recomendado, en celeste lo que puede ser adecuado para una porción muy pequeña, y lo que está en amarillo es lo que no está recomendado. ¿Sí? Como vemos acá, población adulta entre 7 y 9, pero puede ser algunos que necesiten 6 y otros que con 9 no les alcance y necesiten 10. Todos quieren estar acá, ¿sí? Cuanto menos necesite, mejor. ¿Sí? Pero es interesante esto porque cuando nosotros evaluamos esto en niños y en adolescentes, la necesidad obviamente va ampliándose notoriamente. ¿Sí? Y obviamente estos rangos son los que marcan el segundo determinante de la necesidad de sueño, que es las variaciones individuales. ¿Sí? Estos son puntos de partida, obviamente, como para plantear el problema, que es qué pasa cuando no dormimos bien. ¿Sí? ¿Para qué sirve dormir? Bueno, es una pregunta que yo me pregunté mucho al principio de mi recorrido en relación al sueño, porque la verdad que es medio absurdo. ¿Sí? Yo pongo este dibujo del hombre de Vitruvio porque parece como un error en el diseño, en esta perfección. Es bastante ridículo si ustedes se ponen a pensar esta conducta de apagarse intermitentemente. ¿Sí? Imagínense que, supónganse que esta charla sería la duración de una vida nuestra. Bueno, imagínense que cada minuto, cada 20 segundos, uno se queda en silencio, 20 segundos y después arranca. 20 segundos en silencio, dormidos, apagados, 20 segundos arranca. Esta alternancia no parece tener mucho sentido, ¿sí? Como que hay algunas cosas que no cuadran mucho en esta conducta humana, pero cuando nosotros vemos que todas las especies duermen y todas la hacen con un patrón más o menos similar, decimos, bueno, tan absurdo, tan ridículo no debe ser. ¿Sí? De hecho, un poco la frase es, si no fuese una función absolutamente vital, sería el error evolutivo más grande, ¿sí? En todas las especies, ¿sí? Porque ha permanecido a lo largo de la historia intacto. Entonces, ¿para qué sirve dormir? Bueno, la primera función que se ha descubierto hace más de 100 años es la memoria. Si nosotros dormimos mal, nos recordamos menos cosas, palabras, acontecimientos. Si nosotros lo llevamos al plano más intuitivo, el sueño ayuda a la recuperación del cuerpo, a la restauración, ¿sí? A nivel macro, ¿sí? Cuando yo me despierto me siento descansado, reparado, ¿sí? Recuperé la energía del cansancio del día anterior. Esto es a un nivel macro, pero también sucede a un nivel micro, ¿sí? A nivel celular, cada una de las células tiene este proceso de restauración y recuperación, se van produciendo una serie de productos de metabolismo tóxicos a lo largo del día y eso se depura o ayuda el sueño a reconstituirlo a nivel celular. El sistema linfático es uno de los que se ha descubierto hace no mucho, hace unos menos de una década. Eh, Obviamente no es un error de tipeo, el sistema linfático hace referencia al sistema linfático cerebral, que está mediado por las células de la glía, no tiene la misma configuración que tiene el sistema linfático en el resto del cuerpo, y se ha visto que durante el sueño profundo, sobre todo, este sistema linfático, que es como una especie de contracción de la célula de la glía, permite que se depuren el tejido intersticial y sobre todo proteínas de depósito, ¿sí? Este es el primer nexo que se ha encontrado entre la falta de sueño y
las enfermedades neurodegenerativas, particularmente el Alzheimer. Obviamente tiene muchísimo impacto en la salud mental. No vamos a profundizar mucho en esto, obviamente, pero hace falta una sola noche de mal descanso para ver cómo terminamos sumamente irritables y quizás ansiosos, además de que con la falta de memoria que habíamos planteado al inicio de esto. Pero bueno, mayor incidencia de ansiedad y depresión claramente cuando hay patología del sueño. También hay muchos estudios que relacionan el sueño, o mejor dicho, que el sistema inmune se ve beneficiado y modulado durante el sueño, particularmente el sistema inmune mediado por células, esto tiene muchísima repercusión no solamente en los procesos infecciosos, particularmente los virales, sino también en cómo combate el cuerpo a los tumores. También, obviamente, la salud cardiovascular se ve muy modificada en relación al sueño, no solamente por la posición horizontal, que eso relaja mucho el sistema cardiovascular, pero sabemos que un mal descanso predispone a todas las patologías cardiovasculares, hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, etc. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay algo de la salud cardiovascular que se ve beneficiada que digamos que el sueño ayuda a modularla. Y vamos adentrándonos ya un poco más en esta población, digamos, de oyentes, donde la mayor parte de la secreción endocrina tiene un patrón circadiano y muchas de las hormonas tienen particularmente una secreción específicamente durante la vigilia, durante el día, o específicamente durante la noche, durante el sueño, ¿sí? La hormona de crecimiento es una, pero obviamente tenemos el cortisol, que es la principal hormona de la vigilia, ¿sí? De hecho, el pico matutino que prepara el cuerpo para ese estrés que representa el despertar, y el mínimo nocturno que favorece el inicio del sueño. Pero de la misma forma, bueno, obviamente hay un patrón circadiano de la melatonina, donde aparece con la nocturnidad y eso también va modulando otros ejes hormonales. Em, el metabolismo, y va a ser un poco la razón de esta charla, digamos, se ve perjudicado o se ve modulado por el sueño. Como habíamos dicho, en la función de la recuperación y la restauración, el sueño es un momento fisiológico anabólico y todo eso tiene implicancias en el sistema metabólico en donde va a haber una serie de cambios de tolerancia a la glucosa, de mayor captación por parte de los tejidos y que, bueno, obviamente cuando hay alteración en el sueño también se ve perjudicado, incluyendo también el apetito con hormonas como la leptina y la grelina que vamos a mencionar a continuación. Bien, ¿qué pasa con la obesidad, digamos, y el sueño? Algo que me pone muy contento, que cuando uno pone este, de relieve el problema, y pensé que era otra diapositiva. Eh, Estos son los datos más importantes respecto a la obesidad del sueño a nivel mundial y a nivel local, ¿sí? Obviamente puede haber alguna variación en relación a esto, pero es algo claramente, ¿sí? 900 millones de personas en el mundo tienen obesidad. En Argentina, 25% aproximadamente. Esto, si hay algún error en los datos, obviamente me lo dicen. Eh, Sobrepeso y obesidad en adultos, 43%. En Argentina, 61%, ¿sí? Si agregamos sobrepeso. Cuando hablamos de obesidad en menores, ¿sí? Esto se ha cuadruplicado en las últimas 20 años, en las últimas 2 décadas, ¿sí? En Argentina, ¿sí? Fíjense, 20%. Y en relación a los trastornos del sueño, también son sumamente prevalentes, ¿sí? 30-40% de los trastornos del sueño. Esto abarca, obviamente, dependiendo esto que dice cada una de las encuestas, eh, abarca, obviamente, todas las patologías del sueño, no solamente el insomnio y las apneas del sueño, todas las patologías, esas son las dos más frecuentes, pero abarca toda la patología del sueño. Entonces, partimos de la base de que son dos problemáticas sumamente distribuidas a lo largo del mundo, a lo largo y a lo ancho del mundo, con una gran prevalencia y que esto obviamente nos obliga a pensar
hasta dónde estas dos problemáticas están relacionadas, ¿sí? Este, Esto es lo que le decía que me ponía contento, que hay un creciente interés en relación a la relación entre el sueño y la obesidad, ¿sí? Fíjense, hay 20.000 resultados en PubMed, ¿sí? Desde el 55 hasta ahora, pero fíjense, acá más o menos el punto de quiebre es en el 2005, 2004, donde empiezan, ¿sí?, a aparecer cada vez más trabajos que obviamente nos ayudan un poco a entender la problemática y a trabajar en equipo, ¿sí? Básicamente, digamos, si nosotros agarramos una población, esto es en adultos, ¿sí? Una muestra de 5.000 personas, de los que duermen poco, ¿sí? Menos de 6 horas por día, fíjense cómo es más común, es más prevalente en la obesidad, ¿sí?, que en personas no obesas, ¿sí? La falta de sueño. La mala calidad de sueño lo mismo, ¿sí? Es mucho más prevalente en personas obesas que no obesas, y la excesiva somnolencia diurna, fíjense cómo también es mucho más prevalente en personas obesas respecto a no obesas. Este es un trabajo que, uno de los primeros, como ven, 2006, en relación a la asociación de la falta de sueño y el aumento de peso. Es un trabajo muy interesante porque es un estudio prospectivo, ¿sí?, de 68.000 mujeres durante 16 años, ¿sí? Fíjense acá, desde el 86 hasta el 2002, donde fueron este, anotando su peso, ¿sí?, y su sueño a lo largo del tiempo, y lo que vieron es que, fíjense, los que menos duermen obviamente tuvieron un aumento de peso mucho mayor, no solamente al momento de la medición inicial, sino que fueron aumentando su peso progresivamente. 6 horas acá al cuadrado, 7 y 8 horas están abajo de todo, y lo interesante es que 9 da cercano a 7 y a 6, es decir que dormir mucho también podría llegar a ser un problema, ¿sí? Ahora vamos a ver en algún punto eh, un poco los mecanismos respecto a esto. Acá vemos, ¿no? Digamos, dormir menos de 5 horas tiene un 32% más de probabilidad de sobrepeso y 15% más de obesidad. Y lo interesante es que obviamente estas asociaciones las mantuvieron ajustando por la dieta y la actividad física, ¿sí? Entonces, cuando meten en el modelo multivariado dieta y actividad física, se mantiene esta tendencia del aumento de peso solamente por la falta de sueño. ¿Qué pasa en adolescentes y en niños? El problema es un poco más grave, ¿sí? La asociación es un poco más marcada. El cuadrado azul son varones y el cuadrado rojo son mujeres. Eh, Acá no hay una cantidad de sueño, como vimos en el gráfico de cuánto hay que dormir, no hay un valor unificado para todos, entonces en azul está eh, lo que es dormir muy poco, ¿sí? No recomendado dormir muy poco, fíjense cómo la prevalencia de obesidad aumenta. En naranja sería dormir poco dentro de lo recomendable, ¿sí? Si lo que fuera en adultos sería de 6 a 7 horas, en adultos el equivalente sería menos de 5 horas, 6 a 7 horas, 7 a 9 horas en gris, que es lo que estaría recomendado, y más de 9 horas en amarillo. El equivalente en niños, ¿sí? Es decir, dormir mucho en niños, dormir lo adecuado, dormir poco pero no tan poco y dormir bastante poco, ¿sí? Esto es en varones. En mujeres es interesante donde aparece el dormir mucho también con una distribución bimodal, ¿sí?, que es tanto dormir muy poco como dormir mucho es un factor de riesgo para la obesidad, ¿sí? Entonces acá tenemos un poco la asociación estadística, ¿se relaciona una cosa con otra? Sí, se relaciona, ¿sí? Eh, Acá tenemos un poco el mecanismo que se ha visto, ¿sí? Se ha visto que, por ejemplo, acá tenemos las horas de sueño y la dosis de la concentración plasmática de leptina, y acá vemos, ¿sí?, que cuanto menos dormimos, ¿sí?, cuanto baja el sueño, baja la leptina, ¿sí? A menos horas de sueño, baja la leptina. Es interesante que entre 7 y 8 y medio, entre 7 y 8 se mantiene bastante estable, 6 y medio quizás, empieza a bajar más con menos de 6, y cuando dormimos mucho es cuanto más leptina tenemos, ¿sí? Con la ghrelina el mecanismo es inverso, ¿sí? A menos horas de sueño la leptina sube, ¿sí? La hormona, bueno, no les tengo que explicar mucho a ustedes, leptina, la hormona de la saciedad,
la grelina, la hormona del hambre. ¿Sí? Fíjense cómo esto es mucho más pronunciado en algún punto. Obviamente que la escala es distinta. ¿Sí? Acá termina en 6 y acá termina en 4,5. Pero eh, esto es lo que un poco ha planteado el puntapié como para explicar la fisiopatología de cómo están relacionados la falta de sueño y el aumento de peso. ¿Sí? Todo esto obviamente lleva a una mayor ingesta calórica. ¿Sí? Este es un trabajo que hicieron en ratas, ¿sí? Que tampoco pionero hace ya casi 20 años, más de 15 años, donde durante varios días, este es un trabajo argentino, ¿sí? Que el equipo de Cardinali, y Reyes Toso de la UBA, lo que hicieron fue durante 70 días dar a dos grupos de ratones una dieta más rica en grasas, ¿sí? Y una dieta normal. ¿Sí? Entonces lo que vieron fue la distribución del aumento de peso a lo largo del tiempo. Esto se podría explicar, este aumento de peso, por un crecimiento normal del animal, del desarrollo. Pero lo interesante es cómo fueron cambiando los patrones de distintas hormonas en este tipo de sujetos, de ratas. Fíjense cómo se altera, ¿sí? El cortisol. Habíamos dicho que obviamente tenemos un pico y una mayor concentración diurna y una mínima nocturna, ¿sí? Este patrón circadiano es importantísimo. Fíjense cómo se altera y se desregula totalmente. En valores más altos, ¿sí? Hay una situación de estrés, este, de mayor cortisol que la basal, pero además con la pérdida del patrón circadiano. A nivel de la glucosa lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo se modifica. Hay niveles más altos de glucosa en los que tienen una ingesta alta de calórica. Y fíjense cómo se aplana también, este sería la melatonina normal, fíjense cómo se aplana la curva de melatonina. ¿Sí? Todo esto son mecanismos fisiopatológicos que van explicando un poco la relación entre la falta de sueño o al revés, una ingesta excesiva o un sobrepeso y cómo eso repercute también en el sueño. Un poco en relación al gasto energético, la falta de sueño, ¿sí? Aumenta el gasto energético porque estamos más tiempo despiertos, ingesta aumenta aún más. Es decir, hay un gasto mayor, 100% kilocalorías por día, pero más de 250 de ingesta, digamos, esto obviamente da un balance positivo y ganancia de peso, ¿sí? Algo interesante que lo vamos a ver un poco después, la disrupción circadiana, es decir, no dormir menos, sino simplemente dormir a destiempo, reduce el gasto energético, ¿sí? Y eso también es favorecedor del sobrepeso. ¿Qué pasa en relación a la recompensa y lo que se elige? Bueno, la privación de sueño activa áreas cerebrales, porque esto, digo, no es solamente la leptina y la grelina, hay otros mecanismos que también se piensa que están relacionados con el aumento de peso, donde es esto, ¿sí? Se activa el núcleo accumbens, que es el núcleo de recompensa, se desactiva un poco la corteza prefrontal, ¿sí? También la amígdala se activa más, ¿sí? Esto planteando más la hipótesis de la impulsividad vinculada con la alimentación. Eh, y esto obviamente lleva a consumir alimentos más calóricos al margen de la grelina, ¿sí? Y también hay algo que es, se favorece la ingesta hedónica, ¿sí? La conducta hedónica alimenticia, que no es tanto ya por necesidad calórica, sino que es más por satisfacción placentera, ¿sí? Que incluso esto también tiene que ver con la selección particular de los alimentos más calóricos. Este es un poco el cuadro que explica todos los mecanismos, ¿sí? La restricción o la alteración del sueño, aumenta, como decíamos, la grelina con el aumento del apetito, lo mismo hace la resistencia a la leptina o la disminución de la leptina, que esto lleva a la obesidad, aumento de citoquinas proinflamatorias, con un aumento de la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa, que esto lleva también a la obesidad y a la diabetes tipo 2, aumento de la hormona de crecimiento nocturno, aumento del cortisol vespertino, habíamos visto este patrón en las ratas, ¿sí? Aumento de la proteína C reactiva y aumento del tono simpático. Todo esto obviamente es un poco los mecanismos intermedios para las principales patologías crónicas con las cuales está asociada la falta de sueño. Algo en relación a la microbiota. Bueno, hay trabajos que no son del todo concluyentes en relación a la restricción del sueño, es decir, la falta de sueño en algún punto
eh, trae ciertas alteraciones de la microbiota, pero en otros trabajos no la modifica tanto. Pero lo que sí se asoció es que la mejor calidad de sueño se asocia a un aumento de ciertos grupos bacterianos beneficiosos. Sí está muy claramente la fragmentación del sueño afectando la estructura del microbioma, sobre todo aumentando la permeabilidad intestinal, inflamación del tejido adiposo, la resistencia a la insulina y el aumento de peso. Este sería uno de los mecanismos también interesantes y novedosos mediante los cuales las problemáticas de sueño tienden a aumentar de peso. Las alteraciones del ritmo circadiano, esto es algo que la cronobiología en general es una disciplina que está creciendo últimamente, por suerte, hay mucho más interés. Eh, y hay una relación un poco bidireccional que se plantea en casi todas las cuestiones de salud y la microbiota, pero digamos, los cambios en el ciclo de luz y oscuridad causan disbiosis intestinal, sobre todo si hay dietas altas en grasas o azúcares. Esto es lo interesante del jet lag, que disminuye la diversidad del microbioma. El jet lag obviamente es transitorio, es la alteración de los relojes como consecuencia de un rápido cambio de uso horario. Eh, Sabemos que hay un reloj maestro, que es el núcleo supraquiasmático, pero hay un montón de relojes periféricos, sobre todo en el hígado, en el tubo digestivo, en los riñones, ¿sí? Que cada uno tiene su propio tiempo interno y que eso está articulado un poco por el núcleo supraquiasmático. Cuando nosotros cambiamos de golpe, ¿sí? El ciclo de luz y oscuridad, eh, se confunden bastante los relojes, obviamente, y eso afecta el microbioma, pero por suerte es reversible cuando se recupera el horario. ¿Qué le hace el microbioma al sueño? Al revés, ¿sí? En algunos ratones tratados con Lactobacillus brevis, sé que el microbioma es, eh, es un mundo gigantesco y hay centenares de microorganismos este, que se han estudiado. Obviamente no es mi área de experiencia, pero sí hay algunas bacterias que obviamente mostraron algún beneficio, ¿sí? En algunas cuestiones del sueño, mejorando la arquitectura y el sueño no REM. Pero obviamente digo, esto es un terreno que recién arranca, ¿sí? Y que están todos un poco tratando de ver cómo conectar estas problemáticas. Vamos específicamente a la patología del sueño, ¿sí? Que es un poco, no sé si es lo que más ven en la práctica clínica, ¿sí? Es muy común, sé que incluso hay que descartar apnea de sueño o hay que cuantificarlo con polisomnografía en los pacientes con obesidad, sobre todo cuando quieren hacer un tratamiento de cirugía bariátrica. Eh, la obesidad es el principal factor de riesgo junto con la edad y el sexo masculino para el desarrollo de las apneas de sueño. Eh, Suelen ser una consecuencia del sobrepeso, ¿sí? Mucho más alta que en pacientes no obesos. Hay que tener en cuenta que no es sinónimo de obesidad de apnea de sueño. Hay pacientes con obesidad que no tienen apnea de sueño y hay pacientes que tienen apnea de sueño, de hecho un tercio, que no tienen obesidad. Pero bueno, la relación la superposición es tan grande que obviamente se trabaja muchísimo sobre eso. Nosotros, obviamente, en medicina del sueño, instamos muchísimo a los pacientes a que controlen su peso, a que hagan un tratamiento, pero les cuesta muchísimo, ¿sí? Eh, Porque, digamos, hay una relación bidireccional donde las apneas del sueño fragmentan el sueño, producen una hipoxia intermitente y aumentan un poco todo el riesgo para el aumento de peso, pero a la vez también el aumento de peso dificulta mucho la patología del sueño dificulta mucho el descenso de peso, ¿sí? Entonces, la alteración del sueño produce un aumento significativo del peso, que además tienen menos gasto calórico, y estos pacientes están siempre atrapados, ¿sí? Porque tengo patología del sueño que me dificulta el descenso de peso, me dificulta la actividad física porque tengo menos energía y porque obviamente mi peso me lo dificulta. Entonces están en un círculo vicioso donde yo entiendo cuando en nutrición le dicen, bueno, tenés que bajar de peso para operarte, por ejemplo. Pero les cuesta muchísimo más bajar de peso si tienen apneas que si no las tienen. Entonces bueno, tratemos las apneas,
bajar de peso es toda una cadena de acontecimientos que cuesta muchísimo. Y obviamente muchas medicaciones que se usan para dormir, ¿sí? Aumentan la frecuencia de eventos respiratorios, ¿sí? Pero inducen al sueño de una muy mala calidad. Entonces, paradójicamente, por ahí con la benzodiazepina duerme un poco más, pero toda esta hipoxia intermitente le afecta mucho más el equilibrio metabólico. Entonces, en lo que refiere al descenso de peso, están peor. Entonces, es muy importante a cualquier paciente que tenga un problema de sueño, primero, no medicar porque sí, ¿sí? Derivar a un especialista en medicina del sueño. Punto número uno. Punto número dos, si es obeso, jamás le den una benzodiazepina, ¿sí? Porque la sospecha de apnea de sueño es tan alta que probablemente le empeoren el sueño o le empeoren todo lo que va con las apneas de sueño, ¿sí? Todo lo que habíamos hablado de la patología crónica cardiovascular, no solo la metabólica. Entonces, bueno, es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que estos pacientes que les dificulta hacer actividad física por la falta de energía y la somnolencia diurna, no solamente es por la apnea del sueño. ¿Sí? Los pacientes con obesidad no solamente tienen problemáticas este, eh, en relación a la somnolencia diurna por las apneas de sueño, sino que también tienen otros mecanismos que generan esto. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, el estado por el inflamatorio y la obesidad genera un aumento de interleuquinas que son somnógenas. ¿Se acuerdan que les había dicho del factor homeostático? Bueno, no es solamente la adenosina, sino también muchas interleuquinas y otros compuestos, entre ellos estos factores proinflamatorios también generan somnolencia diurna. Cierta disfunción hipotalámica, esto lo voy un poco más rápido porque si no, a ver cómo estamos de tiempo, así damos un ratito para charlar. La disfunción hipotalámica que se va produciendo por la acumulación de lípidos también en el tejido, en el hipotálamo que se encarga de la regulación del sueño, ¿sí? Alterando también la orexina, la hormona concentradora de melanina y la leptina. Alteraciones metabólicas, como habíamos dicho, la resistencia a la insulina y la leptina también impactan en el control energético cerebral, disminuyendo la sensación, la sensibilidad a la saciedad. La fatiga muscular y limitación mecánica también da una sensación de fatiga similar a la somnolencia. Los trastornos psiquiátricos y el estado de ánimo asociados a la obesidad, ¿sí? También afectan y pueden generar somnolencia no mediadas por apneas. Y la cronodisrupción, los horarios de sueño irregulares son mucho más frecuentes en las personas con obesidad. Y algo que es interesante, que es los pacientes obesos con somnolencia diurna excesiva, que no tienen sábados, también muestran alteraciones en las pruebas objetivas como el test de latencia múltiple de sueño, que es lo que se usa para medir objetivamente la somnolencia. Pausa. Hablamos de cronotipos. ¿Sí? No sé si escucharon hablar alguna vez de esto. Los cronotipos los definimos como una tipificación de preferencia circadiana en relación al horario de mejor rendimiento. ¿Sí? Entonces tenemos gente que rinde mucho mejor a la mañana, gente que rinde mucho mejor a la tarde. Acá tenemos los que rinden mejor a la mañana, las alondras, arrancan a 6 de la mañana, esos runners que salen a correr, que decís, ¿de dónde sacan estas pilas? Arrancan muy bien y su energía va cayendo a lo largo del día, a las 5 o 6 de la tarde nomás, a las 10 de la noche se apagó, ¿sí? Se apagó. Son las personas que en las reuniones sociales se quedan dormidos y que sufren mucho bullying por eso, pero funcionan muy bien en el esquema laboral tradicional, pero socialmente les cuesta más. Y en el otro extremo tenemos los búhos, que su mejor horario de rendimiento es a la tarde-noche, por lo tanto su sueño está desplazado, ¿sí? Les da sueño a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y se despiertan a las 10, 11 de la mañana. Entonces está desplazado. Y en el medio están los colibríes, ¿sí? Que es esto. Esto es un poco el tiempo medio de sueño, por eso figura en este horario. No es que estos se despiertan a las 4 de la mañana, sino que su hora media de sueño cae a las 4 de la mañana. Es decir, estos son los que se despiertan a las 8, ¿sí? A las 8, 8 y media, a las 9, a las 10, ¿sí? A las 11. Estos ya ven, los que se despiertan más tarde, ¿sí? Son los nocturnos, ¿sí? O lo podemos hacer al revés. Los que se duermen a las 12, los que se duermen a las 11, los que se duermen a las 10, los que se duermen a las 9, etcétera, ¿sí? Estos se duermen más tarde. Todo esto porque es importante. Eh, bueno, estas son variaciones en relación al sexo femenino y masculino y sobre todo también me interesa esto que es variaciones a lo largo de la vida. ¿Sí? Los cronotipos son móviles,
¿sí? Arrancamos siendo más bien matutinos, intermedios, nos volvemos muy vespertinos en la adolescencia, a los 20 años, recontra vespertinos, y después a los 30 pegamos una desacelerada y nos venimos a ser casi todos matutinos, ¿sí? Sobre todo los hombres más que las mujeres, ¿sí? Pero digamos, esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque tiene mucho impacto, y ahora vamos a ver por qué, tiene mucho impacto en la dieta y la nutrición, ¿sí? Esto es un trabajo que hicieron en relación al descenso de peso, comparando personas que les daban de comer de acuerdo a su cronotipo una ingesta calórica. Es decir, si tienen un cronotipo matutino, la mayor densidad calórica se le da a la mañana y al mediodía y en menor medida a la noche. ¿Sí? Porcentualmente dividen las comidas, desayuno 20, 25%, 30% en el almuerzo, 10% como si te dijera en la merienda y 15 a 20% en la noche. ¿Sí? A los que tienen un cronotipo más tardío le invierten los porcentajes de almuerzo y cena y lo que obtienen es esto. Cuando están alineados con su cronotipo, bajan de peso mucho más rápido, ¿sí? A lo largo del tiempo que en el grupo control. El grupo control no hicieron ningún tipo de intervención. Cuando están alineados con su cronotipo, a lo largo de 3 meses, fíjense cómo bajan de peso mucho más rápido. Esto es cambian el peso y cambian el BMI, bueno, obviamente van de la mano. Pero esto es importante poder plantearlo porque no sé cuánto le preguntan a los pacientes cuál es su cronotipo. Porque en función de su cronotipo tienen que ajustar su ingesta calórica a lo largo del día. ¿Sí? Es recontra importante eso. O mejor dicho, es recontra práctico. Es decir, con algo tan sencillo como saber cuál es su preferencia circadiana, pueden lograr mucho más eficiencia en el tratamiento nutricional. Pero ¿qué pasa con las alteraciones circadianas? ¿Sí? Digamos, el retraso de fase o el jet lag social, no sé si saben lo que es el jet lag social, todos hablamos del jet lag, o mejor dicho, se conoce lo que es el jet lag, que es el desajuste, como habíamos dicho, por viajar por el mundo. Bueno, el jet lag social es lo mismo, pero sin viajar. Es tristísimo. Es cuando yo cambio mi horario en los días de semana o días laborables respecto a los fines de semana, por lo menos más de 2 horas. No tiene que ver con cuánto duermo, sino que tiene que ver en el horario en el que duermo. Las obligaciones laborales hacen que por ahí yo me tenga que despertar a las 7 de la mañana y que me tenga que dormir a las 11, por ejemplo, pero los fines de semana por ahí me duermo a la 1 y me despierto a las 9, ¿sí? O me duermo a las 2 y me despierto a las 10. Ese desfasaje horario, semana a semana, es lo que da este jet lag social, que es un jet lag inducido sin viajar, ¿sí? Y tiene tanto o más repercusión que el jet lag. ¿Por qué? Porque es algo constante que lo vamos planteando semana a semana. Imagínense cómo sería, no sé si alguno de ustedes ha tenido jet lag al viajar, pero imagínense justo 2 horas nos cae en el océano. Pero imagínense que, digamos, viven en Argentina y los fines de semana viajan a España y vuelven. Y en Argentina y bajan a España y vuelven. Obviamente es para el cuerpo, para el organismo, es sumamente disruptivo. Entonces, la disrupción circadiana que se produce tiene un enorme impacto, ¿sí? En el organismo en general, particularmente en lo metabólico, ¿sí? El síndrome de retraso de fase, particularmente, se distingue de los búhos, de la preferencia circadiana, porque ya tiene sintomatología diurna, ¿sí? Eh, bueno, en estas personas los horarios de sueño y de comida están desplazados hacia la noche y ese desajuste del ritmo circadiano y las demandas sociales es problemático, ¿sí? Tiene, en primer lugar, menos duración de sueño, ¿sí? Lamentablemente, los que tienen jet lag social o los que tienen retraso de fase terminan durmiendo menos. ¿Por qué? Porque hay obligaciones y compromisos que hagan que se despierten más temprano. Tienen peor calidad de sueño y esta ingesta tardía de alimentos tiene menor efecto térmico y mayor riesgo de ganancia de peso. Este efecto térmico para mí es un concepto nuevo que yo no conocía, no sé si lo explico bien, cualquier cosa me corrigen, sería la energía que requiere la digestión de los alimentos. Y que si yo necesito menos energía, eso está contabilizado en el consumo, en el gasto energético. ¿Sí? Si yo gasto menos en la digestión de los alimentos, tengo mayor ganancia, mayor riesgo de ganancia de peso.
Este es otro trabajo que se hizo, similar al que les decía antes, eh, pero particularmente acá, esto es breakfast y dinner, ¿sí? Les dieron, la mayor ingesta calórica en el desayuno versus en la cena, y fíjense cómo eh, cambió el peso en estas personas, ¿sí? Se obtuvo un descenso mucho mayor, mucho más rápido en las personas que tenían una mayor proporción calórica en la mañana que en la noche. Esto obviamente no tuvo en cuenta el cronotipo, en el trabajo no se habla de eso, sino a nivel general, ¿sí? Y este trabajo lo puse porque me pareció interesantísimo, eh, que es la exposición, esto es ALAN, Artificial Light at Night, con el riesgo de obesidad. Esto es un trabajo en mujeres, no es que solamente pasa en mujeres, pero está estudiado solamente en mujeres, donde cuantifican distintos escenarios de luminosidad nocturna, ¿sí? Desde tener un velador prendido a tener la luz de la calle que entra por la ventana, o la luz prendida directamente, o alguna pantalla, que puede ser el televisor, una tablet. Esto lo plantean aunque estén dormidas las mujeres, es decir, que haya luz en la habitación de noche. No es que por eso, eso también puede tener consecuencias que tarde en dormirme por eso, pero acá no es que haya exposición a la luz en la noche mientras están durmiendo, es while sleeping. Interesantísimo esto, ¿sí? Hay un montón de datos acá, obviamente acá tenemos los distintos escenarios, ¿sí? Sin luz en absoluto, muy poco, luz fuera de la habitación, que también es la luz que entra, no sé, del pasillo al cuarto, o luz en la habitación o televisión. Fíjense cómo, ¿sí? El porcentaje de pacientes con obesidad aumenta muchísimo. Y esto es un dato interesantísimo, ¿sí? En relación a lo que les decía de la cronodisrupción, que solamente alterar la nocturnidad genera una predisposición al aumento de peso. ¿Sí? Fíjense acá, ¿sí? Mayor ganancia de peso, ¿sí? En las personas que tienen televisión prendida o luz en el cuarto, un incremento de 10% del índice de masa corporal, ¿sí? La tasa de sobrepeso, fíjense el riesgo relativo 1,2, obesidad 1,33, ¿sí? Son datos interesantísimos, esto que obviamente en las variables, en el análisis multivariado, cuando incluyen la duración del sueño, la calidad o la dieta y la actividad física, se mantiene el riesgo, ¿sí? Porque obviamente uno puede decir, pero estas personas tienen seguramente mala calidad de sueño o duermen poco. Bueno, controlando esos factores se persiste el riesgo de obesidad y sobrepeso solamente por la exposición nocturna a la luz mientras duermen. Tomamos justísimo. Bueno, voy a ir más rápido. Quería mencionar otras patologías de sueño que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad. Síndrome de alimentación nocturna es una patología de consumo calórico excesivo durante la noche. Algunos dicen por lo menos un 25% del valor calórico total, ¿sí? Sobre todo después de la cena, con despertares nocturnos con la necesidad de comer, al menos 2 veces por semana. Son pacientes que se levantan y comen muchísimo, ¿sí? Comen lo que hay, dulce, salado, mezclan, no pasa nada. No comen crudo, ¿sí? No es... Ahora vamos a ver la diferencia con otra patología de sueño que por ahí comen cosas crudas. Comen cosas razonables, ¿sí? Pero se pueden cocinar, algo, lo que sea. Pero comen bastante, ¿sí? Eh, Tienen mucha alergia nocturna y obviamente la anorexia o la hipofagia matinal. ¿Por qué? Porque comieron tanto que a la mañana ni ganas de desayunar, ¿sí? Están despiertos, ¿sí? Diferente a otros trastornos alimentarios, ¿sí? Como puede ser el trastorno alimentario nocturno relacionado con el sueño, ¿sí? Que es una parasomnia. El paciente está dormido, va y agarra cualquier cosa, puede comer cosas crudas o en mal estado. ¿Por qué? Porque no distingue, está dormido, ¿sí? Acá está despierto. La prevalencia de obesidad es altísima, ¿sí? Fíjense, el Nocturnal Eating Syndrome es la sigla, altísima. Más de la mitad de los pacientes tienen obesidad. Tienen obviamente en esta combinación mayor resistencia a la insulina, dislipidemia y aumento de peso. También se asocia a alteración del eje hipotalámico hipófiso adrenal, obviamente muy asociados a trastornos afectivos y al insomnio crónico y retraso de fase. Acá pongo otros trastornos del sueño con impacto metabólico. Este es el que decíamos recién,
Night Eating Syndrome, también está las apneas de sueño, como mencionamos, síndrome de retraso de fase, y esta es la que le decía la parasomnia, que es el trastorno de sueño, trastorno de la alimentación relacionado con el sueño, Sleep Related Eating Disorder. Todos tienen aumento de peso, algunos tienen alteración circadiana, la ingesta nocturna consciente, como decíamos, uy, sucede en el síndrome alimentario nocturno, no, las apneas de sueño no comen durante la noche, el retraso de fase puede levantarse a comer, pero no necesariamente, y estos sí. Acá el tratamiento obviamente va variando de acuerdo a la problemática. Bien. Para ir cerrando, me interesa esto. Los problemas de sueño tienen un impacto individual enorme, ¿sí? Los problemas, como ya he dicho, de salud mental, olvidos, ansiedad, depresión, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, obviamente lo que nos concierne, sobrepeso y mayor riesgo de diabetes, hipertensión, dolor crónico, infarto miocardio, cefaleas, mayor riesgo de infecciones y mayor riesgo de cáncer. Pero hay algo importantísimo y que tiene mucho que ver con el impacto social que tiene el problema de sueño y a lo que obviamente los pacientes con obesidad están más expuestos que los pacientes que no son obesos, ¿sí? Que es a alteraciones en la pareja. ¿Sí? El primer, en realidad, impacto social que tiene el problema de sueño es en la persona que tengo al lado. ¿Sí? Tanto por el ronquido, que tienen muy comúnmente, o las apneas del sueño, que afectan el sueño de su pareja, mayormente el ronquido es del hombre y el insomnio de la mujer, pero no solamente eso, sino que también durante el día mucho más hostilidad, mucho más irritabilidad, y que por ahí muchas veces no se asocia a la problemática de sueño. Pero bueno, tiene un impacto social importante, piénsenlo particularmente en los pacientes obesos. Uy. Los problemas de rendimiento, este es un problema sumamente importante en los niños y en los adolescentes, donde la problemática del sobrepeso y la obesidad creciente, ¿sí? Hay trabajos al respecto, bueno, no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero digo, que revelan un poco esta problemática. La somnolencia al volante, esto es algo muy, muy importante porque esto tiene consecuencias directas en la salud eh, pública, con mucha carga de lesiones, de muertes, etcétera, y que los pacientes con apneas de sueño y obesidad tienen mucho más predisposición. ¿Sí? Hay un montón de casos que lo atestiguan, particularmente en nuestra población de médicos, y la exposición a esquemas de trabajo nocturnos es terrible, y si encima a esto le agregamos la obesidad y todas las problemáticas que veníamos diciendo es peor. Accidentes laborales, bueno, un poco la tragedia de Once tendría que haber puesto esa imagen. Se piensa que el paciente, que cuando ven la filmación del maquinista, era una persona obesa, con un cuello muy grande, que se queda dormido, probablemente tenga apneas de sueño, y eso tiene una repercusión enorme, ¿sí? Y después la plata. Obviamente, cuando nosotros hablamos de plata, empezamos a prestar atención, sale muy caro, ¿sí? El problema de sueño más o menos se calcula que lleva $2.000 por año por persona, ¿sí? Y si nosotros esto hacemos las cuentas, nos da más o menos entre el 1,3 y el 3% del Producto Bruto Interno de un país, ¿sí? Esto es un trabajo que se hizo en estos 5 países. Tenemos datos locales, el equipo de Golombek en San Andrés sacó hace un par de años ese trabajo. A nosotros nos cuesta 1,35 de nuestro PBI, ¿sí? Que es más de lo que se gasta en ciencia, solamente por falta de sueño, ¿sí? Bien, y un poco para cerrar, bueno, así estamos, ¿no? Digamos, hay un vínculo crítico, bidireccional entre la obesidad y la falta de sueño. Dormir mal engorda, ¿sí? Un poco conclusión que venimos sacando de esto. La obesidad empeora el sueño por varios mecanismos. Este círculo vicioso también es muy complejo de desarmar, ¿sí? Muchas veces el paciente obeso tratamos de que primero baje de peso para que duerma mejor, o tratamos de que duerma mejor para que baje de peso, ¿sí? Ahí el tratamiento con CPAP se vuelve importantísimo para poder mejorar un poco la energía que tiene el paciente para poder hacer actividad física, o para poder mejorar su perfil metabólico que le permita hacer un tratamiento nutricional adecuado.
Entonces a veces es difícil ver por dónde arrancar. Ambos, obviamente, tanto el sueño y la obesidad impactan sobre la salud cardiometabólica, neurocognitividad y emocional. Dormir bien es una herramienta terapéutica, un poco lo que les decía hace un rato. Si nosotros priorizamos el descanso, si preguntamos acerca de cómo duermen los pacientes como primera cuestión y trabajamos sobre eso, podemos mejorar muchísimo el perfil metabólico de los pacientes. Hay que incluir esto, como decía, la evaluación y el tratamiento del sueño en toda estrategia para prevenir o tratar la obesidad. Cambios sencillos en los hábitos de sueño pueden tener un impacto clínico y metabólico profundo, por lo tanto, digo, los invito un poco a hacer más pesquisa respecto a la problemática de sueño y derivar, ¿sí? Derivar sobre todo, porque a veces lo primero que sale es una medicación y la verdad es que los pacientes puede ser que empiecen a dormir un poquito mejor, pero es un parche, ¿sí? Hay que tratar el problema de fondo y eso hay que hacerlo interdisciplinariamente. Bueno, respiro. Muchas gracias, Joaco. La verdad es que, wow, la palabra que me sale es esa. Hubo dos cosas que me llamaron muchísimo la atención de todo lo que fuiste diciendo, que fue una, lo de los cronotipos y cómo ajustar los planes de alimentación en base a los estilos de sueño de cada uno y cómo eso ayuda al descenso de peso. Me pareció súper interesante. Y lo otro que me llamó mucho la atención, que creo que va un poco en contra de que hacemos muchos, que es saltear el desayuno, esto de una ingesta con un fuerte en la cantidad de calorías en el desayuno, como también ayuda al descenso de peso, este, y cómo con el ayuno intermitente o el ritmo de vida diario donde salteamos el desayuno, arrancamos sin nada. Y va también eso fomentando la obesidad. Me llamó, la verdad es que, nada, espectacular la charla. Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué tanto en la práctica clínica trabajan con el sueño? ¿Qué tanto preguntan? ¿Qué tanto el paciente les trae una problemática de sueño cuando quizás mm, de repente ustedes dicen, mira, yo vengo por un tratamiento nutricional y de repente el paciente les trae otra problemática? ¿Hasta dónde eso queda integrado o qué tanto decimos, bueno, le sale preguntar un poco más y tipificar un poco más la problemática del sueño? eh, Más allá de lo bariátrico, porque eso entiendo que está como más protocolizado. Eso es como más sencillo en algún punto y es mucho más fácil porque digo, eh, yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, en el alemán, digamos, había bastante interacción en ese sentido y tratábamos de hacer un seguimiento de esos pacientes que estaban queriendo bajar de peso o incluso pacientes que venían con obesidad a nosotros, a salud mental o particularmente a mí, que yo hacía medicina del sueño, les decía, bueno, tenés que también trabajarlo desde lo nutricional en paralelo, en simultáneo. Eh, yo quería hacer un comentario. Primero, felicitaciones. Realmente la clase es muy compleja. No es una clase sencilla o no es un tema sencillo. Tiene un abordaje inmenso porque si bien es cierto, vos habrás notado que nosotros trabajábamos en equipo, pero yo diría que en bariátrica nos une el espanto por decir algo, porque nos une la crisis, o sea, es un paciente que tiene, es una caja de sorpresas, o sea, uno dice, un paciente obeso es una caja de sorpresas, bueno, ¿cuál sería la forma más integral de abordarlo? Pero a veces inclusive eh, algunos neumonólogos, hablemos solo de neumonología, no lo entienden. Entonces hacen un informe, ni informan a veces, y deberían, más allá del informe de la cirugía en sí, deberían decir, pero además este paciente, bueno, y ahí viene la pregunta que yo querría hacer, más allá de esta felicitación inicial. ¿Cómo se te ocurre que sería una interacción, digamos, sana, adecuada, no sé la palabra exacta, entre los profesionales que hacen alteraciones del sueño y nutrición? Porque estamos hablando de pacientes obesos, de obesidad en general. ¿Habría que hacer un interrogatorio inicial antes de enviarlo? Eh, ¿Cómo se te ocurre, digamos, la interacción? Tenemos dos opciones. Hay dos escalas hay una escala que se las puedo pasar, que es una escala breve de trastorno del sueño, ¿sí? Son 10 preguntas, ¿sí? Que ustedes esto se lo ponen al paciente en la sala de espera o en el consultorio o se lo mandan por mail, por WhatsApp, lo que se les ocurra.
donde es una pesquisa rapidísima de las patologías de sueño más prevalentes, con bastante sensibilidad, ¿sí? GASC se llama la escala, que es una escala global de sueño, que estamos tratando de validarla al español, pero bueno, no importa, se puede usar igual, no hace falta que esté validada para usarla. Eh, Eso en primer lugar, ¿sí? Como una pesquisa rápida. Si vos decís, todos sabemos los tiempos de las consultas son bastante tiranos, eh, y uno cuando se va especializando dice, bueno, hay tanto por preguntar de esto. Son una entrevista de sueño eh, buena, exhaustiva, no lleva menos de 1 hora y media. Mm. Ni siquiera nosotros tenemos el tiempo para hacer una buena entrevista de sueño, solo de sueño. Bueno, solo de sueño no, porque cuando hablamos de sueño hablamos de un montón de cosas. Entonces, entiendo que está bueno poder intercalar mínimamente 2, 3 preguntas, 4 preguntas. ¿Ronca? Es la pregunta que no pueden dejar de hacer, ¿sí? Porque ya eso divide las aguas. Primero es, bueno, si le cuesta dormir o no. Paradójicamente no. La prevalencia o la comorbilidad entre insomnio y apneas de sueño es altísima. Uno tiende a pensar que los gordos se duermen todo el tiempo y no tienen problemas para dormir, ¿sí? Hoy sabemos que cerca del 50% de los pacientes con apneas de sueño tiene insomnio. Sí, de hecho, todo eso configuró una nueva patología de sueño que le llamamos COMISA, ¿sí? Comorbid Insomnia and Sleep Apnea. Y todo eso tiene un abordaje muy, muy específico, ¿sí? Justamente porque vos le querés dar un CPAP para que baje de peso, pero no puede dormir. Y encima me pones esta máscara. ¿Estás loco vos que voy a dormir con esto? ¿No? Entonces, poder abordar eso. Si duerme, cómo duerme, si ronca o no ronca, y eventualmente esto, poder decir, eh, necesitamos que por lo menos alguien evalúe. Ahora en el alemán me parece que los únicos que hacen eso son los neumonólogos. Este, Ah, bien. Idealmente en otras instituciones hay otorrinos, neumonólogos, hay algún que otro clínico que también se dedica a eso, bueno, obviamente neurólogos, psiquiatras, somos muy pocos, ¿sí? Los que hacemos esto. Yo quise hacer eso en el alemán y no les gustó, un poco por eso me tuve que ir. Pero digo, no es que me tuve que ir, quería un poco profundizar en esto y no tuve el espacio. Em, pero digo, evidentemente hay que poder manejarlo interdisciplinariamente. Si hay alguien que se dedica al sueño en la institución en la que están, bueno, andá y hacer una consulta por lo menos. No siempre hay que mandar a hacer polisomnografía. En Ah, el caso de obesidad, la presunción es que, como es tan alta la prevalencia de apneas, entonces es probable que sí, como, como para romper el hielo, ¿no? Primero veamos que no tengas apneas, ¿sí? Te hago, Pero sí, entiendo que es complejo la integración. te hago una pregunta complicada, complicada porque yo, digamos, sabemos que estamos hablando de enfermedades crónicas que además necesitan un seguimiento. Y sabemos, por otro lado, que hay herramientas digitales, hasta inteligencia artificial, desarrollándose en algunos lugares del mundo. Mm, Esto es, vos dijiste, una entrevista de 90 minutos, que no hay tiempo para hacer todo. mm. Eh, Vos, en este momento, ¿ustedes se han acercado, han abordado alguna herramienta que pueda seguir a las personas o pueda tener un abordaje de un Ágil. paciente crónico? Y, sí, ágil, con herramientas, quiero decir, tecnológicas como conversacionales, como para poder tener no una entrevista puntual, sino por ahí un interrogatorio. eh, Mira, eh, eh, aprovechando esto que decís respecto a las tecnologías que están apareciendo hoy, los relojes, ¿sí? Vos podés usar un reloj y preguntarle al paciente, mostrame los datos de tu reloj. Hacé seguimiento con los datos del reloj. ¿Cómo te da eso? Si bien sabemos que no es tan precisa esa información, está muy, muy difundida y es una herramienta como bastante piola en ese sentido, como punto de partida para el abordaje inicial y para el seguimiento. Perdón, el reloj porque podría detectar sueño, el reloj o sí. falta de movimiento en ese momento. El reloj, obviamente, es un gran tamizaje, es un gran screening de patología del sueño,
hasta ahí nomás, obviamente, pero digo, por lo menos es la expresión de que el paciente le da bola a su sueño. ¿Entendés? Que dice, a ver qué onda esto, voy a monitorearlo. Como el que se pone el monitor de glucosa, ¿viste? Y dice, bueno, a ver qué onda esto. Significa que le importa. Entonces, el que mide el sueño, de alguna manera, ya le importa un poco. Entonces le preguntas, bueno, mostrame los promedios de tu reloj. ¿Cuánto te dio en el último mes? ¿Cuánto dormiste en el último mes? Y si te dice que el reloj, que duerme menos de 6 horas, o en menos de 7 horas, que de hecho es muy probable que duerman menos de 7 horas porque la mayor parte de la población duerme menos de 7 horas, le decís, ah, bueno, acá tenemos algo para trabajar, porque la falta de sueño conduce o empeora el sobrepeso. Entonces, este es un tema que le ponemos un pin, ¿entendés? Como un alfiler, decimos, esto hay que poder prestarle atención. Dale un poco más de bola a esto. Consultá obviamente con algún especialista, pero por lo menos dale bola. Fíjate y tratar de mejorar esos números. Hay algunos relojes que miden saturación eh, y que pueden decirte que tienes apneas. Acá en Argentina, el Apple Watch, que es el que mide eso, no está disponible para la región, te dice la oximetría. Pero en algunos otros lugares sí, te dicen, bueno, mira, te agarran los patrones a lo largo del tiempo y te dice, posiblemente tengas apneas, consulta. Ahora Este, te hago una consulta. ¿No crees que los médicos somos bastante culpables de haber tirado mala prensa al CPAP? pero espera que se Pues yo tengo muchos entrecortó, Raúl, pacientes que no escuché la primera parte. Escuché que claro, ¿no crees que, los médicos tenemos la culpa y la respuesta es sí. No sé cómo sigue la respuesta, pero la o sea respuesta que, es sí. por la duda, no, que los médicos muchas veces criticamos el CPAP antes que el paciente pueda empezar a probar si es o no es. Sí. Y te O sea, pregunto, muchas veces cuando a un paciente le decimos, sería ideal que utilices un CPAP, dice, no, pero el doctor me dijo que eso es muy difícil para mí, me va a costar dormir. A eso me refiero. O sea, como que criticamos el sí, CPAP antes de que el paciente lo use. sí, obviamente lo ideal es no tirarle mala prensa antes de arrancar, eso seguro. Dejemos que el paciente se frustre, en todo caso, por sus propios Por, medios. Sabemos que tiene eh, una tolerancia y una compliance baja para lo que necesitamos, ¿sí? La mitad de los pacientes que arrancan con CPAP no lo tolera, más o menos rápido, y un 30% adicional no dura ni 6 meses. Entonces decís, bueno, con esos datos arrancamos ya con el pie izquierdo, pero ese porcentaje que lo usa se ve tan beneficiado que hay que decir, esto es para vos. Intentá. Quizás hay que buscar el equipo adecuado, la máscara adecuada es fundamental eso, porque muchos pacientes no les complica tanto el equipo en sí, si es presión estable, constante o si es un auto CPAP. Porque por ahí puede ser que el auto CPAP le represente más confort en que va variando la presión de acuerdo a la noche. Pero por ahí lo que más le molesta es la máscara. Que si tiene fuga, que si no tiene fuga, que me aprieta mucho. eh, y trabajar mucho con la pareja en ese sentido. Sí, de hecho, en Estados Unidos son geniales. Acuñan conceptos para todo. Acuñaron el concepto de WIPAP en vez de CPAP, que es como que entre los dos, ¿sí?, favorezcan la compliance del CPAP. Porque si la mujer está del lado del CPAP, tiene mucho más probabilidad de usarlo que si dice, sacate esa porquería o, obviamente, es lo menos erótico del mundo el CPAP. Hay aparatos mucho menos o no ruidosos, porque antes el problema de la pareja es, hace ruido el equipo y me molesta. Entonces, bueno, creo que sí es cierto que hay que darle mejor prensa, ¿sí? Y sobre todo decirle al paciente, esto no es de por vida, no es un tratamiento de por vida, porque si vos bajás de peso, vas a necesitar menos el CPAP, o no lo vas a necesitar. ¿Sí? Hay datos muy precisos en ese sentido donde reducciones de un 10% del peso bajan un montón la tasa de apnea el índice de apnea de sueño, de la polisomnografía. Entonces, solamente bajando un 10% del peso ya el paciente puede sentir un poco el beneficio en relación a por ahí necesitar menos presión, ¿no? Entonces, creo que está bueno trabajar la compliance y plantearlo como un elemento razonable de tratamiento. Sí.
Yo quiero preguntarte algo. Primero, te felicito, muy buena la exposición. Pero en cuanto a esto de los cronotipos del sueño, a veces vienen genéticamente establecidos por un lado. Y otro lado, si una persona tiene una genética, un cronotipo de sueño búho, que es donde más se producen las alteraciones que vimos de la grenina, la leptina y todos los cambios. ¿Es factible dejarle o cambiarle la dieta, pero con ese hábito de sueño y Está buenísima tendría la buenos pregunta. resultados? Está buenísima la pregunta, porque el problema de los cronotipos es un problema obviamente que atraviesa toda la salud y a los búhos les va peor en todos los parámetros, pobres, pero porque estamos hechos en un mundo para alondras, ¿sí? Nuestro sistema está diseñado para los matutinos. Por eso les va tan mal a los vespertinos, porque en el fondo terminan queriendo adaptarse de una forma muy deficitaria. Ahora, si los búhos pudieran ser búhos en paz, por Ujú, ahí no tendrían tantos problemas. Eh, y particularmente uno de los problemas que tienen los búhos, que no les pasa a las alondras, no les va a pasar nunca a las alondras, en relación a la cronodisrupción, es la irrupción de la luz nocturna. El claro, búho tiene sí, cronodisrupción per se, porque mm, vivimos en un mundo donde la luz invadió la noche. claro, Entonces, ya ahí es un problema que es insolvente. No ujú, hay solución para ese problema, salvo que viva en el monte, en mm, una claro, población rural. ¿Sí? Y claro, una cosa interesantísima, en las poblaciones rurales los cronotipos se reúnen mucho más cerca del matutino. mm, Es decir, lo que genera dispersión de cronotipos son las poblaciones urbanas. ah, claro, En las poblaciones urbanas es donde más dispersión hay de cronotipos. En las poblaciones rurales hay mucho más condensación. Entonces digo, hay algo que obviamente cuando nos acercamos a esta problemática donde tenemos doble, mucha luz durante la noche y poca ujú, luz durante el día, porque también pasa lo contrario, durante el día estamos metidos en edificios mm, con mucho menos de exposición lumínica. claro, Entonces, eso genera una problemática doble. Yendo a tu y, pregunta, claro, ¿se puede tratar de trabajar, de modificar el cronotipo? Parcialmente, sí, son genéticos, pero son algo móviles también en el individuo, ¿sí? Los puedes modificar parcialmente con cronoterapia, luminoterapia y actividad, ¿sí? ah, O con melatonina también. ah, Depende si lo querés adelantar o atrasar, podés bien, usar recursos como la melatonina, luminoterapia, o sea, si vos a un cronotipo matutino lo querés atrasar, le haces lo que no tenemos que hacer, le metés luz a la noche. Entonces, de a poquito va a ir corriendo su cronotipo. ah, Dato bueno, en el 2005, gracias. 2006, que es donde se masificaron las laptops, Sí, se atrasaron todos los cronotipos casi 2 horas. O sea, porque empezamos a meter luz a los ojos a lo pavote, antes tenía claro, de arriba, pero cuando metes luz directo a los ojos y sobre todo luz con un espectro muy enriquecido de luz azul, los cronotipos se fueron todos un poquito más a la noche, un poquito más nocturnos. Es una claro, cosa, obviamente, que estamos generando nosotros. sí, Pero sí está bueno esto, como le decía Vero, personalizar las dietas en función del cronotipo es algo muy fácil de hacer. Hay una escala de cronotipos que si quieren se los paso, a ver si se los puedo pasar en ah, el chat. ¿Se pueden cargar archivos en el chat? ¿se ¿Alguien me puede? dice? Bueno, si no se la paso a Vero, Ah, está después le digo bien. Eso, cómo se llama. Se llama MEC. pasámela y yo después la paso. MEC, que es Eveningness Questionnaire. Ahí está. Ese cuestionario de cronotipo lo bajan de internet, yo se lo mando a los pacientes, lo mando si quieren en PDF, se lo mandan al paciente que los complete, les va a dar más matutino, más vespertino, intermedio, y es una pavada. Y con eso personalizar la dieta en función de la ingesta calórica y ya vas a tener mejoría, Sea el cronotipo que sea, sea el ¿no? cronotipo que sea. Porque de acuerdo al cronotipo tenés que favorecer la Claro, ingesta calórica más acorde a su ritmo interno. a su ritmo. Buenísimo. Una pregunta puntual, perdón. Hablaste de melatonina y porque he escuchado distintas dosis y
¿vos tenés alguna opinión muy formada con respecto a melatonina en dosis? ¿Hubo algún cambio? Sí, a ver, la melatonina es un tema interesantísimo en relación a las aplicaciones que tiene, no solo cronobióticas, que es lo que más se usa, sino también con sus propiedades antioxidantes y citoprotectoras, ¿sí? Que eso obviamente aplica a todas las enfermedades que tienen un estado proinflamatorio, ¿sí? Desde las neurodegenerativas hasta la obesidad, el sobrepeso. La enfermedad cardiovascular, digamos, todas las enfermedades que tienen algún tipo de problemática proinflamatoria, la melatonina en modelos animales ha demostrado muchísima utilidad. Lo que pasa es que, claro, las dosis son dosis equivalentes en humanos de más de 50 a 100 miligramos. Eh, la realidad es que me parece que es interesante y en la comunidad del sueño hay mucho debate respecto a si dosis tan altas no inhiben por retroalimentación los receptores MT1 y MT2 y eso anularía el efecto. Hoy sabemos que dosis, las dosis por arriba de 5 miligramos tienen efecto directo en el intracelular, ¿sí? No necesitan receptor. Entonces, hay mucho interés, pero todavía poca aplicación en humanos, donde dosis de más de 50 a 100 miligramos pueden tener efectos beneficiosos en el peso. Entonces, sería interesantísimo. Lo que pasa es que, claro, hay muy poco interés de la industria, cero, porque no es patentable, entonces no hay interés, ¿no? Entonces, pero bueno, esto hay que generar, digamos. Cardinali ha trabajado muchísimo con la melatonina en altas dosis en distintas poblaciones. eh, por ejemplo, no sé, en pacientes con COVID, con buenos resultados. Digo, eh, creo que hay un potencial ahí muy interesante, muy interesante. Bueno, sí, sí, porque digamos, no había una precisión y yo escuché, digamos, charlas de otros países, otras dosis, entonces me venía esa duda existencial, pero vos ahora, claro, ampliás que tienen varias aplicaciones y entonces El eso efecto cronobiótico y en todos los trabajos siempre son dosis bajas, 2 miligramos, 3 miligramos, 5 miligramos. En algunas patologías del sueño, en algunas parasomnias, por ahí usamos dosis de hasta 20 miligramos, no solo por el efecto cronobiótico, sino porque también tienen otras ventajas. Hay una diferencia también que hay que presentar acá en relación a si hay liberación rápida o liberación prolongada. Eso también cambia la farmacocinética, la farmacodinámica y obviamente el impacto clínico. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque esto mucha gente, muchos cronobiólogos dicen, no, dosis más altas son disruptores circadianos. Y hoy no se ha demostrado que tiene un efecto disruptor circadiano, dosis más altas. Entonces yo la uso muchísimo. Dosis de más de 10, 20, 50, muchísimo. Falta mucho por investigar al respecto, pero creo que los resultados son prometedores. bueno, Sí. muchas gracias por la respuesta. Eh, bueno, nos estamos acercando a la hora nocturna. Nocturna, claro, hay que respetar la cronobiología. Sí. Acuérdense, los que son búhos pueden comer bien, los que son alondras coman poquito. Comen poquito. Bueno, Este, bueno, gracias por la invitación, por su atención en este horario tan complejo. No, a Sí, vos, muchísimas gracias, Pato. brillante, brillante. y la verdad que estas reuniones a nosotros nos dan, es una forma de darnos oxígeno para lo que es el arte de la medicina y para la profesión, ¿no? Uno se siente reconfortado de estar entre colegas que haya sentido común, que uno pueda opinar y que se dé, porque esto también es la función de Samenú, de nuestra sociedad, de se dé entre especialistas y que la nutrición necesita interconectarse de esta Claro. manera. Eh, Necesitamos nutricionistas en la Asociación de Medicina del Sueño. Sí, digamos, ¿por qué esto? Porque la Asociación de Medicina del Sueño es una sociedad, no sé si de las más interdisciplinarias. ¿Sí? Tenemos, obviamente, neurólogos, psiquiatras, neumonólogos, otorrinos, fonodiólogos, odontólogos, kinesiólogos. Nos faltan nutricionistas, ¿sí? De hecho, vamos a armar un coloquio que va a relacionar la nutrición con la medicina del sueño, que me encantaría que puedan participar. Cuando tenga la fecha se los paso. Pero necesitamos gente que
desde la nutrición también se interese por la medicina del sueño y que quiera interactuar con nosotros, digamos, y aportarnos desde su lugar. Es re Creo que importante. una amiga que nos va a comunicar la fecha y todo. Claro. Sí, Le voy sí, a por supuesto. obligar a que lo haga. No sé si te agarro medio sobre la Dale. ficha de parto, pero bueno, Es, es posible. No, este, no, no, seguimos en pie batallando todo. está bien. Y si no, lo mando al chat del casino del hospital, que todavía estoy ahí medio de Bien, observador. No, A queremos ver si. enterarnos oficialmente. Está perfecto, perfecto. Te agradecemos mucho y bueno, a todos los que se hicieron presentes. Y bueno, buenas Bueno, noches a todos. muchísimas gracias y que descansen, que duerman bien. Ah, sí,